¿Qué tal, mamá? Es un gusto poder estar nuevamente contigo en esta semana. Te recuerdo que el evangelista Marcos nos presentó el domingo pasado, el 5 de septiembre, este evangelio que va del capítulo 7 en el versículos del 31 al 37, donde se nos narra cómo le presentan a Jesús a un hombre que, siendo sordo y tartamudo, requiere del milagro de parte de Jesús. Le piden que le imponga las manos, pero Jesús responde con un signo que es bastante interesante. Mete los dedos en los oídos de este hombre, toca con su saliva la lengua de este hombre y entonces pronuncia esta expresión imperativa en arameo, efetá, ábrete. Se da el signo de la apertura de los oídos, se le destraba la lengua y entonces este hombre puede hablar. Viene ahora para cada uno de nosotros la oportunidad de descubrir. Primero te pregunto, mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque quizá tú, como Jesús, estás atravesando todo un itinerario de ir y venir, y en medio de esto el constante o la constante en tu vida es el movimiento, y entonces de pronto el mundo te pide milagros. Esta realidad donde mamá, ¿me ayudas? Mamá, ¿me das? Mamá, ¿me haces? Mamá. Me encanta el signo de Jesús. Antes del efetá, Jesús suspira, agarra fuerzas y entonces actúa. Por eso te preguntaba, ¿dónde estás parada? Quizá estás en ese movimiento, quizá estás en ese suspiro, quizá estás en esta actividad de hacer de tu rutina, de tu trabajo, un milagro, y en medio de esto estás facilitando la vida de los demás. Por eso, no olvides la instrucción que da Jesús. No lo pregonen, guárdenlo en su corazón. Esto que no obedecen los hombres de su tiempo y lo van divulgando. Algo que es importante, guárdalo para que entonces puedas tú orarlo, meditarlo y sobre esto crecer. Te decía, en todo esto, en todos estos ejemplos, ¿dónde estás tú? Para que entonces te detengas. ¿Dónde estoy y cómo estoy actuando yo? ¿Cómo ese Jesús en movimiento? ¿Cómo ese Jesús al que le piden milagros? Y aparte milagros de cierta manera, milagros que a veces hay que hacer de otra manera. ¿Estás suspirando? ¿Estás haciendo los milagros a tu manera? ¿O estás ya posterior al milagro en la oportunidad de divulgar lo que has hecho? Sin importar el espectro en donde te encuentras de este evangelio, pregúntate, ¿qué necesitas de parte de Dios? ¿Qué realidad, qué virtud, qué gozo, qué gracia de parte de Dios necesitas como mamá para que el Señor se manifieste? Porque quizá en el movimiento necesitas detenerte, quizá necesitas verdaderamente mirar hacia dónde vas, desde dónde vienes, para que a partir de esto puedas, hasta incluso para cruzar la calle hay que fijarse a los dos lados y atravesar correctamente. ¿Qué necesitas? Porque quizá hay que jalar aire, respirar con paz y entonces seguir. Para hacer el milagro no es necesario atravesarle el tímpano, tocar los oídos, tocar con saliva. Este gesto que me encantó con Jesús, Jesús invade la intimidad, se mete más allá de lo que le permitiríamos a cualquiera, pero porque conviene que Él toque la profundidad de nuestros sentidos. Por último, ¿estás meditando lo que haces, lo que oras? Por eso te decía, en cualquiera de estos espectros, pregúntate, ¿qué necesitas? Para entonces darte cuenta que en todo el horizonte hay un cúmulo de esperanza. Jesús nos promete, hasta para cruzar la calle hay esperanza, llegar al otro lado. En los proyectos es alcanzar el resultado. En la familia es ver crecer a tus hijos, es fortalecerte con ellos, es verles ser cada día mejores personas. En medio de toda esta esperanza viene el horizonte. ¿Qué necesitas hacer? Este cuarto paso de nuestro itinerario espiritual. ¿Qué necesitas trabajar esta semana para que puedas crecer en esperanza? ¿Qué requieres de parte de Dios para vivir como una mamá más nutritiva,
una mamá más santa, una mamá que se toma más sabiamente de la mano de Dios. Revisa y que este evangelio abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y desde ahí podamos vivir lo que Dios tiene para nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Cuídense mucho, mamás, que tengan un maravilloso día y el Señor siga llenando sus vidas de gracia y bendición.